muchísimos La años. vida misma. Exactamente. Pero Eso fue los otros días, Baudilio. No vaya a pensar que fue hace mucho tiempo. Pero está bien. Eso es ambos son reciente. jóvenes. Richard, Doctor. Baudilio estaba hablando de qué era de La cirugía Tommy John. ¿Quién era el pelotero Ese- que tenía que hacerse la cirugía? Bueno, de hecho, ¿tú te refieres a de dónde viene la cirugía? No. El pelotero que estaba hablando Baudilio Sí, Jiménez se aquí. le voy a decir ahora Ajá. de qué se trata. Vienen, hay una cantidad importante de peloteros de grandes ligas que lamentablemente han pasado por el quirófano con esa cirugía Tommy John que es muy odiada, que nadie quiere porque tienen que perderse prácticamente toda la temporada. Sin el prácticamente. Toda la temporada. Hay que esperar todo un año. Primero yo quiero que usted nos diga, que nos arroje luz sobre en qué consiste la cirugía Tommy John. Sí, la cirugía Tommy John, es bueno aclarar que es una cirugía que se practica por primera vez en el año 1974. El nombre de la cirugía viene dado justamente no por el médico que hace la cirugía, sino por el primer pitcher que se le hace la cirugía, que es Tommy John. ¿Quién Tommy John? A diferencia de lo que pudieras decir, en eso difiere un poco, ya que gracias a la cirugía Tommy John, tú descansas un año, pero vuelves al juego. Si la cirugía no existiera, no hay más juego. Tuviera retiro definitivo. O sea, hay que verlo de ese punto de vista. Sí, claro, claro. Sí es bueno destacar que ya hay especialistas ortopedas solo para esa cirugía, de codo y mano. O sea, para que tengas idea. Y es una cirugía que es muy compleja debido a que esto se da porque el ligamento lateral del codo es el que se ve afectado por el cual se hace la cirugía. Pero esta cirugía tiene un complejo y es que el 25% de la población no cuenta con el tendón que se utiliza para corregirla. O sea que es se toma de uno de los músculos palmares. Los músculos palmares están en el antebrazo y tienen que ver con el movimiento de las manos. Obviamente, si el pitcher es derecho, se toma del lado izquierdo para poder hacer este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que si no cuenta con esto, todavía si no se contara con ese músculo palmar, o ese ligamento palmar, perdón, para hacer la cirugía, pueden acceder a otras áreas, por ejemplo, de la mano, de la zona de nadie, en el palmar de la mano, y tomar el ligamento y ahí aplicarlo. El pitcher que se somete a la cirugía, repito, gracias a Dios existe la cirugía, porque uno de los miedos que tienen los pitchers, y es odiada la cirugía, es que como tiene que desconectarse y perder una temporada prácticamente de un año, estamos hablando de que él está practicando ya los 3 meses de haberse hecho la cirugía, o sea, ya está lanzando. Ahora, por ver al juego con una terapia sin infecciones añadidas, estamos hablando de un año de reingreso. Sí. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que el 80% vuelve en calidad 90% de como estaba previo. O sea, yo le digo a la gente, imagínense si la cirugía no existía, a propósito de que muchos pitchers, tengo algunos en calidad de paciente, le temen a la cirugía. Y yo le digo, pero es que mira, ese primero ya es el ABC de los ortopedas, porque es una cirugía que se hace mucho. La gente ve alarmado cuando un pitcher de grandes ligas le pasa esto, pero cuando tú lo ves desde el punto de vista de prácticas, por ejemplo, en jóvenes se hace esa cirugía muchas veces, pero explota la alarma cuando es alguien importante. Es una cirugía muy común. Como este caso, Elías se refiere a Luis Severino, Claro. de los Yankees de Nueva York. Ya fue sometido a la cirugía, esto fue el jueves, y fue a cargo del doctor David Alshek en el Hospital de Cirugía Especial en Nueva York. Es uno de los mejores hospitales de cirugía, de ortopedia, de cirugía general en Estados Unidos. Ahí tenemos unas imágenes Malquíades sobre la cirugía Tommy John para que entonces el doctor nos explique con las mismas el proceso. Exacto. Para que O sea, ustedes lo vean. quiere decir que un 25% de la población no tiene el tendón que puede entonces que corregir. puede utilizarse para corregir Y en ese caso, ¿y cómo se da cuenta el médico que tú no tienes ese tendón? No, cuando abre se da cuenta. Cuando se abre. Y entonces. No, prácticamente se hace en el mismo procedimiento, no hay una segunda cirugía, sino que él procede a hacerlo a nivel de palmar para sacar el tendón de ahí. Bueno, pero logra corregir la situación como quiera. Por eso es que no puede ser cualquier ortopeda, es un ortopeda especialista en hombro y brazo, o sea, que prácticamente es el que hace esa cirugía. Que creo que el año pasado o antepasado, un médico que decía de mano murió en un accidente de El doctor helicóptero. Ram fue mi profesor, sí, de anatomía. Lamentablemente perdimos una eminencia no solo de la medicina local latinoamericana, y fue un profesor de larga data, es un maestro de la medicina, no solo, y un ser humano increíble. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Doctor, y dígame. Usted señaló que se extrae del brazo contrario. Es correcto para no afectar. Para del no mismo afectar. Brazo y el brazo Entonces contrario. hay que abrir los dos brazos. En ese caso sí. Sí. Primero. Para explorar primero, a ver si está. Sí, ¿Cuál de los dos abren? ¿El que van a sustituir? Lógicamente el mismo brazo de la sustitución, que es el que pone el cabestrillo para poder inmovilizarlo. Sí. Pero si no, hay que seguir buscando y puede que accedan al segundo brazo.
Ese es el problema. Si tenemos el video, Marquiedes, vamos Ajá. a verlo, por favor. Vamos a compartir. En el caso, por ejemplo, de la cirugía, ¿deja marcas? Es prácticamente laparoscópica, no es que se abre, sino que se hace de una manera muy especializada. O sea, Pero si la laparoscópica no, Sí, no deja sí, sí. rastros de cirugía. claro, se abre un entonces. poquito en el área del codo, pero no se ve ya, por ejemplo, después del año de la cirugía, prácticamente. Pero yo creo que no, entonces no. Es complicada Claro. y debe tener conocimiento el médico, pero tampoco es muy riesgosa, ¿no? No, bueno, como toda cirugía es riesgosa, porque es Toda. un tema anestésico que incluso es local. O sea, se duerme el área a tratar, en el caso de que el atleta lo acepte. Pero básicamente toda cirugía tiene sus riesgos, eso hay que decirlo. Doctor, quiero preguntarle, como el deporte es por disciplina, diferentes disciplinas, las lesiones son diferentes. Totalmente. Por ejemplo, ¿cuál es la que ustedes más se le consulta? ¿De qué disciplina deportiva? Bueno, prácticamente de fútbol es tobillo y rodilla, por Sí. ejemplo. Igual básquetbol, sobre todo rodilla. Y, Pero tú puedes tener, por ejemplo, en un levantador de pesas, puedes tener problemas de pelvis, de espalda baja, normalmente, que es lo más común. En pitcher, hombros. En béisbol, hombros, codos, por ejemplo. Ya el trauma es otra cosa, por ejemplo, un pelotazo, una caída, son cosas diferentes. Sí. Pero lo más normal, por ejemplo, hey, es que son las lesiones del pitcher. hey. Y de los demás corredores, pues son lesiones, por ejemplo, ya por barridas, que se le usan los dedos, por Sí, ejemplo, ese sí. tipo de cosas. Ahí está la Ahí está el cirugía. video, Sí. doctor. Explique, doctor, ahí. Sí, mira, ahí están entrando, por ejemplo, fíjate que hay una rotura del tendón lateral interno del codo. Entonces, fíjate cómo ellos abren de este lado, van a buscar el tendón y van a reparar esto, porque esto no es simplemente suturato, se reemplaza. Y se hace ese trabajo con el tendón que se usa del palmar mayor. Ok, Es lo que le explicaba. ok. ¿Y como de qué tamaño es el corte, doctor? ¿Cuántos centímetros? Yo te diría que son como unos 5 o 6 centímetros. Es una cosita como así. De pequeñito. Ustedes de hablan hecho, como tú un lo puedes hilo. ver. Eso es como un hilo que Mira ustedes, cómo míralo está ahí. exactamente. Estoy aprendiendo yo, sí. Exacto. ¿Ves? Es el palmar. que Es se el toma, tendón, sí. Ok. que se toma de ahí, pues ya no afecta la movilidad de la mano, se Sí, mantiene igual. sí, sí. Se separa y se entra. Yo siempre me veo con tirito. Ay, Veo con Dios tirito. mío, y eso hace. Con tirito. Eso- Sí, porque explicado así, Sí. lo gráfico, Fascias una nerve. imagen vale más que 1000 palabras. Yo no veo las Sí, imágenes porque sí. yo Doctor, no. ¿por qué hay que esperar toda una temporada? ¿Por qué todo un año? Por eso Porque es lo que la pasa gente es que tiene miedo. En la cirugía te la hacen en 1 o 2 horas. O sea, el problema es la recuperación. La rehabilitación. rehabilitación. ¿Por qué? Pero además, Mira. eso lleva un trabajo de un equipo multidisciplinario, que es bueno decirlo. Eso es una pieza que han puesto de un vehículo, más o menos. Mira, Eso mira, tiene que- mira, tiene mira, que- mira. Suturar una pelota. Sí, tú por ejemplo reparas un motor. Tú reparas Ay, un motor de un Dios vehículo, mío. la transmisión. Y eso tiene que esperar la lubricación, que él te dé la lubricación y eso va un tiempo. Entonces, hay un Eh, equipo no es que multidisciplinario yo sea mucho. que trabaja en esto. De hecho, un psicólogo deportivo. Sí. Porque uno de los grandes problemas que tienen estos atletas cuando pasan por este proceso es volver a tener confianza en el lanzamiento. Sí. Ujú. Porque tienen miedo al dolor o miedo a como ya tienen, creen que tienen limitantes. Sí, ¿Por exactamente. qué Que no se van a. daña el tendón? ¿Por qué se daña? Lo que pasa es por la biomecánica de movimiento a la hora de ejecutar el tiro. De hecho, y lo interesante es esto, los pitchers saben cuál movimiento deberían evitar porque ya está documentado cómo deberían flexionar el brazo, la posición y lanzar. De hecho, Por la categoría del lanzamiento que tienen. hay escuchas Ajá. que le dicen, mira, tú vas a tener una cirugía Tommy John si tú no corriges el movimiento. Con verlos lanzar. Ujú. Y muchos de ellos siguen avanzando con la condición por 2 razones. En esa biomecánica es que más rápido pueden lanzar. Ujú. Y en esa biomecánica fue que aprendieron Puede a un tirar. centerfield tener ese problema, Sí, sobre claro. todo cuando hacen tiros Esos tiro largos, sí. Lo que pasa es que eso es más que todo una lesión por desgaste. Sí, sí. Entonces el movimiento que tiene un pitcher, sí. lo que lanza un Sí, pitcher, sí. hay outfield. El pitcher y el catcher son los de mayor movimiento en el juego. Totalmente. Porque tienen que recibir y dar los hay lanzamientos. centerfield que pasa un juego y no tira Y una no pelota sí, nunca. porque nadie llega ahí. Entonces, nadie llega. Mire, yo le quiero preguntar otra cosa. Yo le quiero preguntar. Sí. Usted sabe del atleta que mataron aquí, Víctor Gloder, Sí. en la selección dominicana de taekwondo. Cuando el karate comenzó a tener años 70 y pico, casi entrando a los 80. En las artes marciales no se usaban los protectores. Los protectores ni siquiera la Sí, pechera. no. Incluso de ahí vinieron el full contact trajo protectores y el boxeo tailandés, que es un boxeo con patadas. Sí. El único boxeo que es con patadas. Entonces, ¿dónde nace esa? Fue a raíz de muchas lesiones, porque en las artes marciales que vienen del Asia,
vienen de por allá Del oriente. del oriente allá. Claro. Hay campeonatos mundiales y eran secas, eran manos peladas que se peleaba. Todavía hay peleas clandestinas que son así. Exacto, pero las que son ya reguladas, incluso las artes marciales no hace mucho, hace 1 o 2 décadas que fue aceptada como deporte olímpico, no se aceptaba. Ellos tenían su evento internacional aparte. ¿Qué ha significado eso para el taekwondo y otras disciplinas de las artes marciales? Eso se da en todos los deportes, no solamente en las artes marciales. Se te da en la Fórmula 1. Lamentablemente las protecciones vienen después de muertes. Sí, sí. Le dieron una patada, en ese caso le provocó una muerte súbita por un paro cardíaco. Por ejemplo. Partieron los vasos capilares. Exactamente. Ayrton Senna se mata, corrigieron los cascos y de una vez corrigieron la caja donde viene el Fórmula Los 1. vehículos, sí. O sea, el boxeo se dieron cuenta, los golpes hasta 1960 que eran tan contundentes, protegieron el guante por dentro. O sea, lamentablemente se espera una tragedia para hacer el acceso a la protección de los atletas. Por las experiencias. Tú sabes que voy por esa misma línea porque tengo un amigo que corría en el Mirador, hacía maratón, montaba bicicleta, pero entonces fue aumentando de peso. Ok. Aún Entonces, haciendo estas disciplinas. Bueno, no. Después, como usted sabe que se retiran. Ya. Y entonces aumenta de peso. Comienzan a comer más, dilo. Y luego de aumentar de peso, intentó de nuevo correr como lo hacía antes. Exacto. Y lamentablemente, el talón de Aquiles, ¿es que le dicen? Sí, la segunda definitivamente colapsó. Sí. Hubo que hacer una cirugía en el talón, pero jamás ha vuelto a servir de ese talón. Claro. Eso por un lado. Y el otro es otro amigo que corría mucho en el Mirador. Ese no ha engordado ni nada, pero el impacto de esta corrida, de muchos maratones, corrió aquí, corrió en Toronto, corrió en Boston, corrió en España, en Japón, pero finalmente hubo que hacerle una cirugía del menisco, ¿qué le dicen en la rodilla? Sí, menisco, correcto, sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mira, a ver, lo primero, qué bueno que tocas ese tema a propósito. Ya tenemos 60,000 corredores registrados en el país. 60,000 y hay más corredores. ciclistas. Entonces, Eso es importante porque me gustaría saber cómo se puede evitar Pero eso. los corredores Nosotros- que son permanentes, por Sí, ejemplo, no, yo lo- soy no, no, lo yo soy un permanente. 60,000. No, usted es un corredor corredores aficionado. registrados. Un hombre Corredores de su casa. registrados ya en eventos importantes de 10K, Vamos. 21K. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hicimos un levantamiento con el grupo de SDQ, es un grupo que tiene una revista importante que trabaja con corredores y mucho más. Aparte, nosotros trabajamos asesorando empresas que tienen que ver con maratones, tú lo sabes, Baudilio. Y bueno, hay un problema serio y es que la gente está tomando una sabia decisión en correr, en montar bicicleta, pero no está haciendo los chequeos del lugar. ¿O chequeo médico? No hay una Sí. prevención. Yo le digo a la gente cuando empieza a meterse en el mundo del running, en el mundo de la natación, el cycling, le digo, muy buena decisión, te felicito, pero mira, tienes que hacerte estas pruebas. Y yo tengo un cardiólogo, Richard, sí, porque ya de hecho el que usted tenga 40 años ya es un factor de riesgo. Digo 40 años porque fíjate en un fenómeno, la mayoría de la gente que está corriendo tiene más de 35 años. Mira qué interesante. Yo le digo, ya el hecho de que tú tengas 40 es un factor de riesgo cardiovascular. Vamos a revisar esa parte, vamos a ver tu frecuencia cardíaca, vamos a hacerte análisis. Y si usted empieza a correr con una anemia, tú no sabías que tenía anemia. Aquí tenemos 2 millones de diabéticos, a propósito del coronavirus. Una Que gran barbaridad. parte no lo sabe. No, y 1.800.000 registrados hipertensos. Y empiezan a correr. Te repito, buena decisión, pero usted no es que no va a correr, es que hay limitantes que usted debe respetar. De esa muestra que te dije de la revista que se encarga de eso, solo el 10% ha hecho un chequeo médico de esos 60,000. Mire, doctor. ¿Cómo? ¿Cuánto? Un 10%. De De todo lo que 60,000. hacen ese Un 10% maratón. ha hecho un chequeo médico dirigido a eso, no ir a hacerse análisis a cualquier... No. Dirigido a que está llevando su cuerpo al límite. Le Hay digo- que recordar que murió en el Mirador Sur un ex gerente de Claro, Codetel, Sí. que había ido a Panamá. a Panamá, De Panamá venías. y había ido el 21 de enero aquí Pico. al Pico Duarte. Al Pico Duarte. Y se presume que la muerte vino de ahí, de precisamente el él cambio. tuvo una muerte súbita porque él una de las cosas que mucha gente no maneja es que tú no puedes después de un vuelo correr al otro día. Porque hay una diferencia barométrica, por ejemplo, donde hay una retención de líquido lógica por la altura. Entonces tú tienes que esperar por lo menos 24 horas, de 12 a 24 horas después de haber llegado de un vuelo para salir a hacer ejercicio.
De hecho, Oiga, poeta. las personas, por ejemplo, yo topo con mucha gente, me topo con amigos en un bar o cualquier cosa, 12, 1 de la noche, me está diciendo que al otro día a las 4 de la mañana se va a levantar a hacer Sí, ejercicio. sí, tienen- Por Dios. Hermano, no haga eso. O sea, al otro día usted descanse, rehidrátese, la alcohol deshidrata y empiece en 24 horas. Sí. O sea, es una regla general. Y ese entraba en el grupo de no revisión. Sí. Doctor, O sea, la trabajan por lo que llamamos en medicina del ejercicio percepción de esfuerzo. No porque tenga la capacidad, sino que él cree tenerla. sí. Ok. Hay un pitcher sanjuanero, creo que tú lo viste, Fernando Romero. Él lo deportaron, tuvo problemas parece que él se lesionó en los momentos. Dicen que lo pudieran llamar al campo de entrenamiento los mellizos de Minnesota. Parece que no, con su lesión no vino para acá, para el país, está en San Juan de la Maguana ahora mismo, que le di ahí. Para rehabilitar. Sí, ¿cuál es el procedimiento? Que no me dicen aquí qué tipo de Pero lesión ¿cuál fue. cirugía y cuál lesión fue? Sí, sí. Voy a ver si Edgar que nos está escuchando en San Juan de la Maguana, que es el que me está dando la información. Yo lo conocí el muchacho, incluso lo llegué a ver pequeñito, que soy muy amigo de su papá, de su padre. Originalmente cuando pasa eso y un atleta, por ejemplo, que juega en la Grandes Ligas y viene para acá por una lesión, ¿qué procedimiento hay? Mira, yo te diría algo. En mi opinión, yo lo hubiese dejado allá. Ajá. Por un tema de que no puede haber distracciones. Bueno. Entonces, tú sabes que aquí tenemos un tema como dominicanos al fin que somos, Sí. de que él es una figura pública, puede tener otro tipo de distracciones que conocemos. Sí. El primero te decía, la parte del rehabilitador. Tiene que tener un rehabilitador certificado que, Sí. que maneje beisbolistas. Sí. Ojo con esto, hay fisiatras y rehabilitadores que trabajan con futbolistas, Sí. o sea, que es específico de Sí, eso. sí. Están especializados en determinado deporte. Pidámosle a Dios que Sí. tenga uno en Samaná. Sí. Entonces, En San Juan, en San Juan. disculpa. Sí, San Juan, Entonces, sí. aparte de eso, viene el Sí. psicólogo deportivo, que Sí. él vuelva a tener confianza en sí mismo Sí. a la hora de jugar de nuevo y hacerle ver que eso es algo que pasa normalmente. Que a un no fue- atleta que le pasa. que exacto, que Sí. no es porque es un mal hijo de Dios, o Sí. sea, no, que eso pasa. Y obviamente está la parte también de él administrarse a nivel de lo que es su alimentación. Sí. Y vuelvo al tema de que lo tienen aquí, con una familiares que lo quieren mucho, gente que quiere Sí. complacer. Sí. Y nada, cero alcohol. Sí. Bueno. No sé si me está entendiendo. Sí, O sea, yo, que claro, la este parte está más bien. difícil Entonces, para por esos eso peloteros. el atleta normalmente es aislado. Sí. Por eso los centros de rehabilitación en Estados Unidos Viene como una Sí. cuarentena, más o menos. lo mandan a unos lugares Sí. que no tienen ni Supervisados. jefe. No tiene ni contacto con. No tiene Mire, contacto. usted estaba hablando de Yo la le cuestión quiero de, hacer otra pregunta Claro que sí. más tradicional después que el caballero, mi abuelo, termine. Doctor, usted hablaba de la cuestión del jogging, de trotar. Correcto. Yo, por ejemplo, me he pasado mi vida cerca de 40 años Sí, trotando sí. en el Mirador, Sí, la que Muy bien. vivo al lado del parque. Excelente. Entonces, por ejemplo, con el paso del tiempo, con la edad, ya yo soy un tipo adulto. Sí, 90. ¿Qué usted recomienda, Johnny? Estate tranquilo. No, pero eso es la importancia de hacer yo ejercicio. mantengo mi monitoreo Claro. normal cardiovascular, no para eso, pero como una cuestión de rutina. Claro. Pero ¿qué usted recomienda, por ejemplo, a una persona ya adulta en Sí. cuanto al trotar? Sí. Por ejemplo, qué distancia se recomienda, con qué frecuencia a la semana, Claro. el nivel de hidratación, por ejemplo, Cierto. el tipo de zapato, por ejemplo, Claro que se que podría sí. usar. ¿Qué usted puede decirnos en ese sentido? Sí, mira, en el país estamos en una muy buena etapa a nivel de lo que es empezar cualquier tipo de actividad física, ya que hay mucha gente certificada, hay centros, ya en el país tenemos centros que miden hasta la pisada Ajá. para ver el tipo de Y calzado. vienen los relojes. Bueno, de hecho, eso responde a una de tus preguntas. El tema de los relojes es lo que te va a decir incluso la velocidad que vas a ir y cómo avanzar. ¿Por qué? Porque tú debes hacerlo en base a tu frecuencia cardíaca de base. Y eso se mide. Hay una prueba que se llama velocidad de captación de oxígeno o VO2 max, que nos dice en un cuadro cuáles son las zonas de frecuencia cardíaca que tú debes manejar. No se trata de comprar el reloj, y el reloj te da una zona que si tú no estás consciente de cuál debería ser la tuya, no sabes cómo manejarte. ¿Y por qué voy con esto? Porque la gente empieza a correr. Empieza a correr 5K, normalmente 5 kilómetros. ¿Qué hace la gente? Que cuando domina los 5K pasa al 10K. Sí. Grave error. Usted tiene primero que tratar de hacer esos 5K En 5 menos kilómetros, tiempo. en su mejor velocidad, Sí. en su zona de entrenamiento, Sí. que es lo que te garantiza no tener un evento cardiovascular. Segundo, no menos importante, a partir de los 40 años de edad, una persona que corra tiene que hacer pesas. Oh. Porque fisiológicamente hay una nueva enfermedad que se llama sarcopenia, sarcocarnepenia pérdida, que aparece a los 40 años de Se edad, que pierde se la pensaba masa. que era a los 65, y el corredor activa muy bien la fibra muscular tipo 1 o aeróbica, que es la de distancia. Pero la tipo 2 o de potencia y fuerza
no la utiliza nunca y se va deteriorando. Y eso va en detrimento de lo que tiene que ver la velocidad, la distancia que puede alcanzar, pero además evitar lesiones. Donde se almacena el glucógeno o energía que tú necesitas para hacer distancia es en la fibra muscular tipo 2, no en la tipo 1, y en el hígado. Doctor, Eso hay que hacer peso ¿En qué zona se Perdón, concentra ese tipo de fibra? déjame hacer un Muslo, brazo y espalda. precisamente por eso, la pregunta que te hice al principio la obviamos porque entramos el tema de la persona que murió lamentablemente en el Mirador, el ejecutivo de Claro. La persona que tuvo, por ejemplo, el problema de menisco y tuvo que ser operada, precisamente tiene que ver con eso, Depende con el de la edad. asunto de No, los 50 meniscos ya años. es otra cosa. 50 años. Sí, lo que pasa es que los meniscos, la cirugía de menisco, y te lo dice el mismo ortopeda. Por ejemplo, yo trabajo con el grupo de ortopeda de la familia Coradín, que son excelentes, los recomiendo a cualquiera de ustedes. Ellos, cuando ven la rodilla, te dicen, el problema de esa cirugía es que es 50-50. Y lleva una rehabilitación muy seria de tonificación de músculos hamstring, de los cuádriceps y los hamstring. Me refiero a músculos anterior del muslo y posterior. Porque eso garantiza una mayor estabilidad de la rodilla. Pero eso no garantiza, si tú no bajas de peso, sobre todo bajar peso, porque mientras más peso, más fuerza la articulación, que tú vuelvas 100% a hacer lo que hacías antes. Pero puedes retomarlo. Yo tengo esa cirugía de menisco. Y yo corro, monto bicicleta, hago pesas. Pero yo tengo mi cirugía. Pero yo llevé las directrices cómo van y tengo una vida prácticamente normal. Doctor, con relación a otra- lo de la pero yo pesa, quiero- aguántese que usted habló mucho. Con relación a lo de la pesa, no importa tanto las libras, sino el tipo de ejercicio. No, las dos cosas. La biomecánica o la ejecución del movimiento, Sí. sobre todo a partir de los 50 años de edad, biomecánica es la forma en que usted ejecuta el movimiento. Exacto. Y debe ser supervisado. Y hay una prueba de RPM, se llama así mismo, donde miden la capacidad de fuerza. Pues nosotros en la clínica, en mi clínica Nutrimed, medimos el VO2+, que es la velocidad de captación de oxígeno, medimos fuerza y te decimos en base a esa fuerza cuánto puedes ejecutar en el gimnasio, Ok. en la fuerza aplicada. Pero ya hay varios centros que lo hacen aparte de Doctor, nosotros. Sí, porque tengo entendido, perdón, Johnny, No, te tranquilo. doy oportunidad. Tengo entendido que, por ejemplo, una persona hipertensa Ujú. tiene una capacidad para un peso determinado, pero debe hacer un 70% de esa capacidad. No, de Es hecho, así. 70 en general. Él debe hacer un 50, un 60. Y de hecho, el que es hipertenso no limita la fuerza, sino cómo ejecuta el movimiento. Exacto. Porque uno de los problemas del hipertenso cuando hace ejercicios de pesa es que cierra las manos al tope, no puedes apretar los puños, ambos puños a la vez. Porque creas algo que llamamos en medicina maniobra de Valsalva, que es que no hay retorno venoso, entonces puede tener un problema de taquicardia, eso es peligroso en un hipertenso, ya que la frecuencia cardíaca está bloqueada normalmente por los medicamentos que está utilizando. Entonces, si usted hace el ejercicio con las manos abiertas, no va a tener ese problema y puede ejecutar la misma fuerza que una persona normal, empujando y alando con la mano abierta. Doctor, usted conoció el caso de Bob Marley. claro. Bueno, me gustaría que lo ilustrara, sobre todo porque Bob Marley es una figura universal. Claro, de la música. Sí, era muy amante del fútbol, eso fue lo que le provocó la muerte, esa infección en el... ¿Qué fue lo que le pasó a Bob Marley? Sí, lo que pasa es que la infección no se corrigió, nunca se le dio el tratamiento lugar. Y Él no quiso, él se resistía. Él se resistía por Sí. un tema de cultura, digamos, de cómo ellos veían el tema de la medicina. Ellos son muy naturales, muy... Sí. Él practicaba incluso el tema del uso de la marihuana como anestésico y todo. Sí. Y él no aceptó el tratamiento y lo mata una septicemia, que se infecta la herida. Esto a su vez va al torrente sanguíneo y le produce una infección pulmonar y muere. Sí, porque el médico, cuando él lo llevaron a regañadientes, los médicos le dijeron que pudiera tener una gangrena y había que cortar la Había pierna que y hacer él una se negaba. amputación, él se negó, Pero él lo totalmente. trató, a él lo trató en esa especialidad, uno de los mejores del mundo. Pero al final, al final lo ya- vieron ya con una infección Sí, avanzada. sí, ya no había. Cuando quisieron intervenir, ya. Entonces, ya fue no con un había- dedo o sea, fue en el tobillo. en el tobillo. Él se laceró el tobillo. Sí, y y se no es lo quedó. que pasa cada rato en fútbol, pero con el seguimiento adecuado no pasa de ahí. Exacto. Y él siguió haciendo giras. Y todo. Él sí experimentaba la fiebre, pero nunca le dieron importancia a eso, hasta que vieron que ya ni siquiera podía mover la pierna. Entonces Sí. ahí es que empieza a tomarse la Doctor, medida. el tema del momento en el deporte es lo que está causando el coronavirus. Ahí sí. El coronavirus ha afectado también al deporte, ha habido cancelaciones, suspensiones de eventos clasificatorios, incluso para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es correcto. Las diferentes ligas de fútbol, la NBA ya le ha dado un mensaje a sus atletas de evitar contacto con la gente, dejar de firmar autógrafos, también lo hizo Grandes Ligas. ¿Cómo hay que manejar ese tema del coronavirus en el deporte? Y es tan serio como se está pintando, es así, esa es la realidad. Sí.
Adam Silver fue quien primero tomó la decisión, que es el comisionado de la NBA, dando incluso instrucción a los jugadores, incluso se prohibieron los autógrafos. No sé si sabía, muchos jugadores se han pronunciado diciendo, dando más una excusa a los fans para que sepan el por qué no pueden acercarse. Realmente el tema eso es protocolar. Los equipos tienen protocolos dados por el CDC, Centro de Control de Enfermedades, que deben ejecutar, sea o no sea peligroso, la alarma. O sea, pero si hay una alarma de virus, ellos tienen que ejecutarlo. Y eso es lo que están haciendo estos equipos. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente ustedes saben que esto no realmente va a tener que ver, y más juegos de menciono mucho el básquetbol, porque el básquetbol, diferente al béisbol, aunque en algunos casos de edad, se juega cerrado. Sí. Entonces tú tienes... Y hay mucho contacto. Hay mucho contacto, pero además un aire central, que todo lo que está ahí se está moviendo. Aunque este virus no es aéreo. Recuerden que el COVID-19 tiene este nombre porque aparece en el 2019, abreviado lo que es el coronavirus, dice COVID-19. Viene dado en forma de gotitas. La forma de infección es por gotas. O sea que la saliva. Aunque yo estornude aquí, si no pasa de 1 metro y la persona que no está a 1 metro de mí, yo no tengo forma de infectarlo. Por eso para mí es irrisorio ver gente con manitas limpias, lavándose las manos. Las manitas limpias son para bacterias, no para virus. Las bacterias son de origen vegetal. Los virus es una molécula de ADN rodeada de proteínas. Es acelular, de hecho. Ella necesita estar en otro organismo para reproducirse, para multiplicarse. Necesita tener contacto con otro organismo. ¿Qué les digo? Yo soy de la escuela de que hay que tomar medidas, pero que no se puede entrar en pánico porque es de verdad. Tú preguntas aquí en el país que la influenza ha matado muchísima gente. ¿Cuánta gente se ha vacunado de influenza? La gente ni siquiera se está yendo a vacunar. Y aquí han muerto muchas personas. En China han muerto 28,000 personas por influenza. Más que las personas que han muerto por COVID en el mismo tiempo. Sí. Te repito, hay que tomar las medidas del lugar porque es algo nuevo. Pero es un virus que si básicamente las personas infectadas que más problemas van a tener, fíjate que te dije que aquí hay 2 millones de diabéticos, 2 millones de hipertensos. Un diabético con coronavirus puede morir. Sí. O sea, un hipertenso con coronavirus y de una persona de más de 60 años, fíjense que la mayoría de los casos son personas de más de 60 años de edad. Sí. Porque tienen un sistema inmunológico débil, no hacen ejercicio como el poeta. O sea, no se cuidan, entonces obviamente tienen el sistema inmunológico totalmente deprimido. Es cierto que los niños no están... Es difícil a partir de los... No, es muy difícil porque tienen un sistema inmunológico dado por la lactancia materna. Quienes lograron o tuvieron la oportunidad de lactar a sus hijos saben que estos niños están sumamente protegidos. Es muy difícil que le pueda crear un problema. Fíjate que prácticamente la muerte del niño es cero. Cero. Hasta de contagio. Hasta de contagio, o sea, pero te repito, hay que tomar las medidas del lugar. Les repito, es un virus y obviamente, pero en lo personal, te lo está diciendo el médico de base, yo veo que es una gripe, o sea, una gripe por un virus que yo no veo mucha diferencia a nivel, de hecho es más mortal la influenza. Y yo he visto que la gente lo ha tomado más ligero la influenza que el mismo. Sí. Lo ve por la misma familiaridad del que siempre hemos vivido, sobre todo cuando hay cambio de temperatura. Sí, de hecho, eso en un país como este dura hasta abril. Sí. O sea, porque eso no aguanta más de 27 grados. No, claro. Explota. O sea, no soporta. Sí, se va de una vez. Exacto, la temperatura y aquí, el virus va forzado aquí. Sí. Luke Boyd, quien es un primera base de los Yankees de Nueva York, dijo que no va a acatar las medidas, que él va a seguir firmando todo. Es la actitud de mucha gente porque acuérdate, claro, él es un empleado, recuerda, él debe la institución está por encima de todo, independientemente de su decisión. Sí. Pero fuera de ahí, lo que te quiero decir es que esa es la medida que mucha gente ha tomado. Hay gente el que ha tenido que pasar por un aeropuerto los últimos días, ha visto que hay gente sin mascarilla, sin nada, lo más normal, ¿eh? O sea, y aeropuerto que tú pasas y nadie te revisa temperatura. Eso se está dando ahora. Pero es que, señores, ustedes trabajan en los medios. El poder mediático que ha tenido eso y el seguimiento mediático. Y sobre todo las redes. Todavía tú sabes todo esto y andas asustado. O sea, hay hoy una advertencia de la Organización Mundial de la Salud que dice, esto no es relajo, señores, no es un simulacro, tómalo en serio. Porque debo decirte que han salido unos memes a través de las redes sociales que esto no tiene madre. ¿Tú estás de acuerdo con que algunos amigos oyentes puedan llamar y hacer alguna pregunta? Claro Vamos entonces a escuchar a algunos amigos oyentes que están interesados ya. Ya me escribió mi cuñada Doris Medina y me dice, oigan lo que me dice Doris. Pídele teléfono, ubicación, teléfono y horario. Necesito horario más que todo. Eso lo ya yo le dije, ese es un hombre amigo mío y Doris, tú vas para allá, seguro. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Parece para el doctor. Atiende aquí, Joel, a ver. Buenos días. Buenos
Buenos días, buenos días. Ahora días. sí, ahora sí. Buenos días para el doctor que ha dado una explicación muy importante sobre esa operación, la cirugía tomillón. Elvio Sí. Jiménez, de Comendador Elías Piña. Adelante, Ah, sí, Jiménez. Jiménez. Saludos para Johnny Vázquez, ahí en San Juanero. Adelante, mi hermano. El primo de Baudilio. Sí. Sí, Baudilio. Ey, Una pregunta para el doctor. Yo quiero saber si en los jóvenes que están principalmente practicando béisbol, que están buscando firmas, si se le ha hecho alguna reconstrucción del codo sobre esa cirugía tomillón y luego han tenido éxito en su carrera. Gracias y buenos días. Sí, te decía que el 80% de las personas que practican la cirugía vuelven al juego en un 90-95% de su capacidad. Pero por eso te digo, depende del equipo multidisciplinario que tenga alrededor. Eso no se puede dejar en manos de un escucha sí. y no es quitando mérito a ellos, es un equipo. O sea, yo mismo solo no lo puedo tratar. Debe haber un fisiatra, debe haber un psicólogo deportivo y un médico de cabecera ahí pendiente a eso. Inclusive familiares involucrados en que él haga lo que se le está pidiendo. Perfecto. Si hace eso, en un 95% está reintegrado. Mira qué bien. Buenos días, buenos días. Buen día. Adelante. Pregunta. Una pregunta, doctor, que yo siempre me monto en el vehículo público y veo que hace la mayoría de los choferes, de los pasajeros, con vaina en la boca, como si fueran... como dice el doctor, Ah, sí, con la, Con la mascarilla. la dice. mascarilla, sí. Sí, mira, la mascarilla es para el enfermo, no para el que no está enfermo. Para que evitar, ¿no? Que esa saliva. Que esa gotita de saliva toque alguna mucosa. ¿Por qué digo mucosa? Porque esa gotita debería llegarle a usted a la boca, a la nariz o a los ojos, donde hay lubricación, que es el canal que utiliza. Usted le cae en la mejilla, en el antebrazo y no va a pasar nada. El problema es que usted se lleva la mano a la cara. Sí. Y ahí es donde está el problema. Por eso se habla de que en vez de mascarilla, la gente que no está infectada use guantes de látex, porque todo lo que tú tocas lleva la mano a la cara, ya sea para retirarte una basurita o cualquier cosa, y ya te infectaste. O si no, cada vez que usted vaya a utilizar las manos, lávesela Lave con por- agua y exacto. jabón. El Por asunto 20 es que hay segundos, movimientos normales que hacemos con las manos, a veces ya sin darnos Sí, cuenta, es de que tocarnos la automático. cara. O sea, Sí, sobre todo, por sí, ejemplo, sí. yo uso anteojos, tú también. Es casi obligatorio llevar la mano, la mano a la cara. sí. Entonces, a lo que decías, el tema, por ejemplo, de la mascarilla y eso, que han hecho un negociazo la gente de la mascarilla Sí. con este asunto. El asunto con esto es mantenerse la mano limpia. Pero por favor vayan a YouTube y vean cómo es que se lava las manos. Porque hay gente que dura 20 segundos sobándose las manos. Y es lavársela por arriba, entre los dedos, por debajo. Y mínimo 20 segundos en eso. Y hay videos explicativos de la OMS que se lo explica en segundos cómo debe lavarse la mano correctamente. Así es. Buenos días. Baja el televisor o la radio que tenga ahí. Sí, buenos días. Buenos Yo, el días. profesor Luis Medina. Adelante, Medina. Una pregunta para el doctor. Para una persona que pase de los 40 años, ¿en qué horario sería recomendable hacer ejercicio? En caso de que sea trotando, ¿qué distancia debería de correr? ¿Cuántas veces a la semana? Sí, siempre una persona que inicia, lo primero es, como te decía, a partir de los 40 años, lo primero es el chequeo cardiovascular con un cardiólogo de cabecera. Hay muchos cardiólogos, la mayoría de los cardiólogos toman seguro, es una buena noticia. Y puede evaluarte y decirte, mira, tú tienes un corazón bien, tu presión está bien. ¿Cómo yo recomiendo que la gente inicie la corrida? Hay una técnica que se llama técnica de Jeff Galloway. Lo pueden buscar así mismo en internet. Jeff Galloway fue quien inventó la técnica de correr-caminar, donde él te enseña que tú empiezas caminando 2 minutos, corres 1. 2 minutos, corres 1. La idea es que vayas adaptando tu sistema cardiorrespiratorio y puedas perfectamente a partir de esa edad poder correr distancia que aunque tú no lo creas hasta de 42 Sí, porque kilómetros. hay gente que solo camina, doctor. Perfecto. El cuerpo también hay que correr para ponerlo en peligro, ¿verdad? No, lo que pasa es que cuando tú corres, llevas el cuerpo al límite y eso genera que tú puedas captar mejor el oxígeno. Pero debes conocerte previo antes de tú hacer eso. Porque si Correcto. tú tienes una condición cardiovascular de base que no conoces, aparece ahí cuando tú tratas de salir corriendo. Exacto, exacto. Buenos días, buenos días. Buen día, Elías, equipo. Adelante, Michael Castillo, de Higüey, La Altagracia. adelante. Hola, Michael. Doctor, una pregunta. Yo jugaba pelota. A los 18 años tuve que dejarlo porque en el hombro, cerca del manguito rotador, tenía unos dolores. Okay. En ese momento, un médico general me recomendó algo que se llamaba Dispropan. Yo me puse esa inyección y efectivamente me resolvió el problema como por un mes. ¿Qué pasa? Al parecer me anticipé y volví a practicar pelota y a tirar pelotas y eso regresó para atrás Claro. y tuve que dejar de jugar porque no aguantaba el dolor en el brazo.
Tengo 27 años ahora y todavía cuando tiro algo, una piedra, algo lejos, me duele el brazo. ¿A qué usted cree que se deba a eso? Que ya pasando el tiempo y dejando de hacerle ese esfuerzo, aún así siga doliéndome. Sí, bueno, lo que pasa es que tú estás provocando el movimiento biomecánico que te generó el dolor. Y además no te ha visto el especialista correcto. Es un ortopeda que debe verte. Las medidas paliativas que te dio el colega en ese momento fue para quitar el dolor, no corregir el problema. Entonces tú debes ir a un ortopeda, y la mayoría de los ortopedas tienen un fisiatra que trabaja con ellos, y tú verás que la decisión que van a tomar contigo es totalmente diferente. Esa es mi recomendación. Excelente recomendación. Doctor, entonces, con respecto a la pregunta que hacía Baudilio, porque hay muchos médicos, especialmente cardiovasculares, que recomiendan más bien caminar que correr. Correcto. Sí, es una medida preventiva. Recuerda que normalmente va de la mano quien quiere empezar a caminar con sobrepeso. Y es lo que yo le diría, o sea, bueno, que usted pesa 250 libras, o sea, no salga corriendo. Empecemos caminando, y es por dos razones. La primera es que la persona quiera capacidad aeróbica. Señora, hay gente de 30 y 40 años que ve normal sofocarse porque sube una escalera. No, eso no es normal. No. No es normal que usted no pueda con un botellón de agua. Exacto. No es- o sea, hay cosas que la gente lo ve, bueno, pues es que una escalera, no. Eso está bien que le pase a una persona de 65 años que no se cuide. Exacto. No usted. Entonces la gente no está entendiendo que hoy día se toma más en cuenta la capacidad física que las analíticas. O sea, la gente tiene que entender que lo que acelera el envejecimiento es la incapacidad de tu poder ser autosuficiente. Eso es lo que te genera el envejecimiento realmente, aparte obviamente de la edad. Es cada vez que tú pierdes capacidades, y la gente no toma en cuenta eso. La gente cree que con un hemograma y un chequeo médico general ya está bien, y no es así. No. Yo conozco gente, bueno, tú conoces que nosotros somos asiduos del gimnasio, y yo conozco personas de 80 años que yo quiero que te vean. Yo tengo maratonistas de 80 años que hacen 42 kilómetros corriendo. 42. 42. De 80 De años. 80 años de edad, sí. Pero tienen una vida en esa línea, ¿tú me entiendes? Claro, claro. Dice Doris Medina, cuando camino rápido o corro, me duele la parte del tobillo hasta la rodilla, en la parte de adelante. Ujú. Esa parte se endurece y no me deja avanzar. Ese se llama cajón tibial, esa lesión. Se Cajón llama cajón tibial porque la tibia es el hueso, ¿no? Que está inmediatamente debajo del fémur, debajo de la rodilla, recuerden. Delante hay un músculo que es el músculo tibial anterior. Cuando una persona hiperflexiona el pie, cuando trata de correr, que levanta la punta del pie demasiado, que no es biomecánicamente un movimiento usual en el día a día, si la persona no maneja pasos cortos rápidos, no puede pasar a la parte amplia. Entonces, eso es lo que le está ocurriendo. El levantamiento de ese pie le va a pasar en inclinadas, lugares que son con un trillo, por ejemplo, anómalo, pues de que sube, baja. Cada vez que tú inclinas el pie con una cansada larga que usted no está acostumbrado, viene el dolor y lleva a la lesión de cajón tibial anterior, que es bastante ¿Qué es lo dolorosa. que le recomiendas entonces? No, ella debería haber un fisiatra e incluso un masajista deportivo que le trabaje esa zona, pero un fisiatra sobre todo, que tenemos muy buenos en el país, que ya puede ir y ver esa parte. Ahí está, por ejemplo, el licenciado Jim John, que está por la José Amado Soler. Está el doctor Ben Brugar, que es muy bueno, que tú lo sabes. Está también el doctor Sal Glun. Hay muchos médicos especialistas que trabajan eso de una manera excelente. Doctor, hay una diferencia, supongo yo, entre lo que es, por ejemplo, usted trotar en un parque como el Mirador y practicar senderismo. Correcto, muy diferente. ¿Qué significaría eso para personas que les gusta andar, por ejemplo, a campo traviesas y lo que usan esta formalidad de un estadio, de un parque? Sí, la diferencia está primero en el terreno, el tipo de calzado que usted utilice, pero además que usted tome en cuenta conocer el área. Hay gente que arranca por unos montes o por una acera que ni siquiera conoce. Y después Y llegan todos desbaratados. a su No, casa. tiene que practicar salto porque hay arroyos, brincar. Entonces no están acostumbrados a eso y pueden lesionarse. Lo ideal es empezar en plano, se llama así. El Mirador tiene una característica interesante, refiriéndonos a uno de los parques nuestros que nos ven en otros lugares donde más se hace ejercicio, que tiene la forma de trillo y plano. Sí, Si lo hace por dentro es trillo y si lo hace por fuera es plano. exacto. Entonces yo digo que alternen por lo menos una vez por semana trillo y plano, porque hay gente que comete un error, que es que un día está en un campo cualquiera y sale a caminar y se lesiona, porque no está acostumbrado a la irregularidad A la del terreno. irregularidad. Y El eso afecta. doctor tiene compromisos, pero yo quiero que antes de él irse, pues diga cómo la gente puede acercarse a él, llegar a él, sus números, Sí. los contactos. Si nosotros estamos en la ciudad de Santo Domingo, en Piantini, en la Plaza Andalucía, eso es en la Lincoln con Gustavo Mejía Ricard. El teléfono para comunicarse allá es el 809-683-1553 y el 809-481-1132. Eso, pueden llamar a esos teléfonos y comunicarse con nosotros para fines de cita. Eso es Nutrimed.
En Nutrimed, correcto, ahí tenemos no solamente la parte de nutrición, tenemos medicina deportiva o medicina del ejercicio, tenemos ortopedas y tenemos cardiólogos que trabajan con nosotros, que manejan el área sobre todo de prevención. Que el enfoque, recuerden, principalmente es esa población que quiere dar el paso de cuidarse y no conoce su estado para poder llevar el cuerpo al límite. Excelente participación de Richard Marín. Hemos tenido. Pero tú tienes que decirlo. Ya están pidiendo al doctor por lo menos una vez al mes. Yo no sé qué. Me pueden seguir en mis redes de Eres Richard Marín en Instagram, que ahí yo subo artículos de Eres Richard Marín y ahí pueden seguirme para yo contestar sus preguntas. Bueno, por ahí tenemos al doctor Richard Marín, especialmente un nutriólogo, ¿verdad? Nutriología clínica y medicina deportiva. Y medicina deportiva. Nosotros vamos a una pausa comercial. Tenemos otro invitado más. Esto es más que una carrera política. Servir ha sido siempre mi pasión. Me preparé mucho antes para asumir el reto de ser alcalde. Creo firmemente que esta ciudad quiere un cambio, donde podamos vivir tranquilos, en orden y de cara al futuro. Juntos vamos a construir una nueva capital. Vota 1. Domingo Contreras, alcalde, Distrito Nacional. En el mes de la patria y el amor, tenemos el equipo que te gusta. Ven y aprovecha las increíbles ofertas de temporada y activa los paquetes de 7 días ilimitados de Viva. Actívate y llévate equipos Alcatel 3C por $4,825. Coolpad Canvas por $4,295. Epic K501 Plus por $2,895. ZTE X2 Max por $5,795 y muchos equipos más a precios reducidos para que hables y navegues sin límites con el mejor plan prepago del país. Ven y visita